El pequeño estudio de Lía era su único santuario, un apéndice olvidado en la mansión familiar, donde el olor a trementina y arcilla húmeda se imponía sobre el perfume caro que impregnaba el resto de la casa. La luz del atardecer se filtraba por un ventanal sucio, iluminando el polvo que danzaba alrededor de una escultura a medio terminar. Era una figura retorcida, una mujer emergiendo de una masa informe, con las manos extendidas en un grito silencioso. Las manos de Lía, cubiertas de barro seco y manchas de pintura, trabajaban la arcilla con una urgencia febril. Aquí, pensaba, en el caos y la imperfección, soy real. Aquí mi alma puede respirar, lejos de las vitrinas de cristal, donde mis padres exhiben su linaje y sus expectativas. Cada presión de sus dedos era una palabra que no podía decir. Cada curva, una emoción que debía reprimir en un mundo que solo valoraba las superficies pulidas y las alianzas estratégicas. La puerta se abrió con un chirrido que rompió la concentración de Lía como un cristal. Sus padres, Ricardo y Elena, entraron impecablemente vestidos, sus zapatos de diseñador evitando con cuidado las manchas de pintura del suelo. No miraron la escultura. Sus ojos pasaron por encima de la obra como si fuera un mueble viejo y sin valor. Elena, con su collar de perlas perfectamente alineado, frunció el ceño ante el desorden. «Lía, hemos venido a informarte», dijo su padre, su voz sin inflexión, la misma que usaba para cerrar negocios multimillonarios. «Los preparativos para tu boda con el señor Velasco están finalizados. La ceremonia será en 2 meses». La noticia cayó en el aire denso del estudio, no como una propuesta, sino como una sentencia. La humillación era tan clara y cortante como el diamante en el dedo de su madre. Su arte, su pasión, su misma esencia eran completamente invisibles para ellos. Su único deber, su único valor, era ser un sacrificio silencioso en el altar de la conveniencia familiar. Un frío glacial se apoderó del cuerpo de Lía, comenzando en la boca del estómago y extendiéndose hasta la punta de sus dedos. El rostro se le encendió, una quemazón de vergüenza e impotencia que la hizo desear que el suelo de cemento se abriera y la tragara. Quería gritar, lanzar la arcilla contra la pared inmaculada, preguntarles si en algún momento la habían visto a ella, a la hija detrás del activo financiero. Pero las palabras se ahogaron en su garganta, formando un nudo tan doloroso que apenas podía respirar. Su madre ajustó su chal de seda, su mirada evaluándola no con amor, sino con el ojo crítico de un tasador. «Es un buen partido, Lía. El señor Velasco es un hombre respetable. Su unión liquidará nuestras deudas y asegurará el apellido. Es tu deber». La palabra deber resonó en el silencio, un eco metálico que encadenaba su futuro a un hombre 3 veces mayor que ella, un hombre que no conocía y que nunca podría entender el lenguaje de su alma. Sola de nuevo, Lía se derrumbó en un taburete de madera. El olor a polvo y pintura de repente se sentía sofocante, como el aire viciado de una tumba. La figura de arcilla frente a ella parecía burlarse. Su grito silencioso era ahora el de Lía. El peso del honor familiar, un concepto tan abstracto y cruel, la aplastaba. Se sentía como una pieza en un tablero de ajedrez, movida por manos invisibles hacia un sacrificio inevitable. El mundo fuera de ese pequeño estudio, el mundo de los contratos, las apariencias y las alianzas perfectas, le había declarado la guerra. Y en 1760, esa guerra, ella no era un soldado sino el botín. La desesperación comenzó a latir en sus sienes, una idea salvaje y peligrosa empezando a tomar forma en su mente. Si su reputación era su dote, entonces tal vez, solo tal vez, una mancha lo suficientemente grande podría comprarle la libertad. El aeropuerto era un purgatorio de cristal y acero, un no lugar donde miles de almas anónimas se cruzaban sin tocarse.
Para Lía, sin embargo, se sentía como el corredor de la muerte. Cada anuncio de embarque era un martillazo que sellaba su destino. Cada paso sobre el mármol pulido la acercaba a la entrega final. Sus padres caminaban unos metros por delante, no como una familia, sino como guardias que escoltaban un paquete valioso. La atmósfera era estéril, fría, un reflejo perfecto del futuro que le habían diseñado. Una vida sin color, sin pasión, sin el desorden vital de su arte. Sentía las miradas de los demás viajeros sobre ella, aunque nadie la estuviera mirando realmente. Era la paranoia de la presa, la sensación de que todos podían ver la marca invisible en su frente, la que la señalaba como un sacrificio a punto de ser consumado. El aire acondicionado le helaba la piel, pero por dentro ardía de una rabia silenciosa y una desesperación que amenazaba con consumirla. El pánico era una marea helada que subía por su garganta. No puedo hacerlo. No puedo subir a ese avión. No puedo convertirme en una pieza de museo en la casa de un hombre al que desprecio. Frenética, su mirada recorrió la terminal, buscando una salida, una grieta en la realidad, cualquier cosa que pudiera romper el guión preestablecido de su vida. Y entonces lo vio, apoyado contra una columna, hablando por teléfono con una autoridad que parecía curvar el espacio a su alrededor. Era alto, vestía un traje oscuro que parecía hecho a medida para un dios de los negocios, y su perfil era tan afilado y preciso como una hoja de obsidiana. Emanaba un aura de poder inaccesible, el tipo de hombre que sus padres admiraban, el tipo de hombre que movía los hilos del mundo. Era perfecto. La idea floreció en su mente, una flor venenosa y hermosa, un escándalo, un acto tan público e indecoroso que ni siquiera la fortuna del señor Velasco podría limpiar su nombre. Con el corazón martillando contra sus costillas, con la fuerza de un animal enjaulado, Lía se separó de sus padres, moviéndose entre la multitud como un fantasma. Cada paso hacia él era un acto de guerra contra su propia educación, contra cada lección de decoro que le habían inculcado. El mundo a su alrededor se desvaneció en un borrón de movimiento y ruido enfocado en un solo punto, el hombre del traje oscuro. Podía oír fragmentos de su conversación, palabras como fusión, activos y estrategia que pertenecían al mismo vocabulario que la estaba ahogando. Cuando estuvo a apenas unos centímetros, él ni siquiera notó su presencia. Inclinándose hacia su oído, con un aliento tembloroso, susurró las únicas palabras que importaban: «Perdóname por esto». Y sin darle tiempo a reaccionar, lo besó. Fue una colisión, no una caricia. Un acto de desesperación pura, vertiendo en ese gesto toda su frustración, su miedo y su anhelo de libertad. El tiempo se reanudó con una violencia brutal. Lía se apartó, jadeando, el sabor del café y la menta de él en sus labios. A su alrededor, un círculo de silencio se había formado, seguido de jadeos audibles y el brillo de las pantallas de los teléfonos. Pero ella solo tenía ojos para él. Arthur, por primera vez, parecía desconcertado. Sus ojos, de un gris tormentoso, no contenían la ira o el desprecio que ella esperaba. En su lugar, vio una intensidad analítica, casi depredadora, como si en lugar de un insulto hubiera recibido un enigma fascinante. Por una fracción de segundo, la máscara de control de él se resquebrajó, y en sus ojos vio algo que la asustó más que la propia humillación. La vio a ella. Vio el pánico, el dolor y la rebelión desesperada. Ese reconocimiento inesperado fue como una descarga eléctrica. El instinto de supervivencia se apoderó de ella, y sin una segunda mirada se dio la vuelta y corrió, desapareciendo entre la multitud anónima, dejando atrás el eco de un beso que acababa de incendiar su mundo. Arthur Monteiro estaba en medio de la disección verbal de un competidor, su voz un instrumento de precisión que desmantelaba una oferta hostil por teléfono.
cuando el mundo se inclinó sobre su eje. Estaba acostumbrado a que el universo se plegara a su voluntad, a que los hombres y mujeres a su alrededor se movieran con una cautela reverencial. Por eso, el susurro en su oído, un aliento cálido cargado de una disculpa desesperada, fue una anomalía tan discordante que su cerebro tardó un instante en procesarlo. Y entonces, el beso. No fue el gesto calculado de una admiradora o la trampa de una cazafortunas. Fue un acto de combustión espontánea, un impacto. Por un momento, su mente, un laberinto de cifras y estrategias, se quedó en blanco. La lógica que gobernaba su existencia se cortocircuitó ante la pura, irracional humanidad del momento. El instinto le decía que la apartara, que llamara a seguridad, pero algo más profundo, una curiosidad que no había sentido en años, lo paralizó. Cuando ella se apartó, el caos a su alrededor, los murmullos, los flashes de los móviles, era un ruido blanco. Su enfoque se había reducido a la figura de la chica. Vio más allá del acto en sí, vio la tormenta en sus ojos. No eran los ojos de una seductora, sino los de un soldado en una retirada desesperada. Había pánico, sí, pero debajo de eso una capa de desafío y una dignidad herida que era casi palpable. Mientras todos los demás veían un escándalo, una locura momentánea, Arthur vio una declaración. En su mundo de sonrisas ensayadas, apretones de manos calculados y alianzas forjadas en salas de juntas estériles, esa chica era un poema escrito con fuego. Fue el primer acto genuino, impredecible y visceralmente humano que había presenciado en una década. Era un grito en una biblioteca, una salpicadura de color vibrante en un lienzo gris, y en ese instante sintió una admiración extraña y potente por su coraje temerario. ¿Qué clase de desesperación lleva a alguien a incendiar su propio mundo en público?, pensó Arthur, mientras la observaba huir, su figura delgada desapareciendo entre la multitud indiferente. La imagen de sus ojos, dilatados por el miedo y la determinación, se grabó en su retina. Su mente, analítica ya recuperada del shock, empezó a conectar los puntos. El vestido sencillo pero de buena calidad, la ausencia de joyas ostentosas, la forma en que se movía, como si no perteneciera a su propia piel. No era una oportunista. Era una prisionera que acababa de intentar volar los muros de su celda de la forma más espectacular posible. Un desdén helado recorrió sus venas, no dirigido hacia ella, sino hacia la injusticia invisible que la había empujado a ese precipicio. Alguien, en algún lugar, la estaba aplastando con tanta fuerza que ella había elegido la humillación pública como un mal menor. Y esa idea le ofendía a un nivel fundamental. Colgó el teléfono sin despedirse. La multimillonaria fusión olvidada por un momento. El sabor de su beso, una mezcla de lágrimas saladas y una determinación feroz, todavía persistía en sus labios. No era el sabor de la seducción, sino el de la rebelión. Un interés que iba más allá de la simple curiosidad comenzó a germinar en el frío terreno de su pragmatismo. Quería saber quién era ella, quería entender la ecuación de su desesperación. En un mundo donde todos jugaban un papel, ella acababa de improvisar la escena más honesta que él había visto jamás. Y Arthur Monteiro, el arquitecto de un imperio basado en el control absoluto, se encontró inesperadamente fascinado por el caos. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía cuál sería el siguiente movimiento en el tablero, y eso, descubrió, era la sensación más estimulante de todas. La cena de compromiso era un teatro de la opulencia. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre mesas adornadas con orquídeas blancas, y el aire vibraba con el murmullo de conversaciones superficiales y el tintineo de la plata contra la porcelana. Para Lía, cada sonido era una tortura, cada sonrisa forzada, una máscara que apenas ocultaba su asfixia.
Se sentía como un fantasma en el banquete de su propia vida, vestida con un traje de seda que le parecía una mortaja. Su hermana, Isabela, era el sol en el centro de este universo, radiante y triunfante, aferrada al brazo de su prometido como si fuera un trofeo ganado. El incidente del aeropuerto parecía ahora un sueño febril, un acto de locura inútil que no había cambiado nada. Estaba atrapada, y la fiesta no era más que una celebración de su jaula dorada. Sus padres la observaban desde el otro lado de la habitación. Sus miradas eran advertencias silenciosas para que interpretara su papel a la perfección. La hermana dócil, la hija obediente, la dama sin reputación que no mancharía la noche perfecta de la familia. El momento que tanto temía llegó envuelto en el perfume caro de su hermana. Isabela los condujo, su sonrisa tan brillante como calculada. Lía, querida, quiero presentarte formalmente a mi prometido, Arthur Monteiro. El nombre la golpeó como un golpe físico, robándole el aliento. Al levantar la vista, se encontró con los mismos ojos grises y tormentosos que la habían observado con una intensidad analítica aeropuerto. El mundo se inclinó, las voces de la fiesta se convirtieron en un zumbido distante. Era él, el extraño, el catalizador de su rebelión fallida. No era un desconocido anónimo, sino el mismísimo arquitecto del futuro de su familia, el hombre al que su hermana se entregaría. La ironía era tan cruel, tan absurdamente perfecta, que sintió una risa histérica burbujeando en su pecho. Su acto desesperado por escapar no la había liberado, la había encadenado de una manera mucho más íntima y peligrosa al epicentro mismo de su desgracia. Arthur extendió la mano, su rostro, una máscara impasible de cortesía. «Es un placer conocerla, Lía». Su voz era profunda y controlada, sin el más mínimo indicio de reconocimiento, pero sus ojos contaban una historia diferente. Mientras sus dedos rozaban los de ella en un apretón de manos formal, vio un destello en sus pupilas, no de sorpresa, sino de una oscura diversión, de confirmación. Estaba jugando, participando en la farsa, con una maestría que y extrañamente la intrigaba. Ella murmuró una respuesta incoherente, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de recalibrar su realidad. Él sabía. Él estaba allí, en su casa, a punto de convertirse en su cuñado, y poseía un secreto que podía destruirla a ella y a su familia con una sola palabra. Durante el resto de la cena, sintió su mirada sobre ella, no como un juicio, sino como un láser, diseccionando cada uno de sus movimientos, cada una de sus sonrisas forzadas. Más tarde, incapaz de soportar la atmósfera sofocante por más tiempo, Lía escapó a una terraza de piedra bañada por la luz de la luna. El aire fresco de la noche era un bálsamo para su piel ardiente. El alivio duró poco. El sonido de unos zapatos caros sobre la piedra la hizo girar, con el corazón en la garganta. Arthur estaba allí, bloqueando su regreso a la fiesta, su silueta recortada contra las luces del salón. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo no dicho. Lía se preparó para la explosión, para la acusación que la marcaría para siempre. Pero cuando él habló, su voz era un murmullo bajo, no de ira, sino de una curiosidad genuina que la desarmó por completo. Se inclinó ligeramente y preguntó, ¿conseguiste lo que querías con aquello en el aeropuerto? La pregunta no era un ataque, sino un reconocimiento. Él no la veía como una loca, sino como una estratega. Y ese simple acto de comprensión fue el gesto más íntimo y peligroso que nadie le había ofrecido jamás. Días después, bajo el pretexto de una reunión de negocios con el padre de Lía para discutir los detalles logísticos de la fusión, Arthur visitó la mansión. Mientras Ricardo lo guiaba por salones que olían a cera de abejas y dinero viejo, la mente de Arthur estaba en otra parte. Se excusó con una necesidad de aire fresco
y en lugar de dirigirse a los jardines perfectamente cuidados, se movió con una intención deliberada hacia la parte trasera de la propiedad, hacia la edícula que había adivinado que era el refugio de ella. La encontró allí, en su santuario de desorden creativo. La luz de la mañana entraba a raudales, iluminando el polvo danzante y el vibrante caos de lienzos, herramientas y esculturas a medio terminar. Lía, con el cabello recogido en un moño desordenado y una mancha de pintura azul en la mejilla, estaba tan absorta en su trabajo que no lo sintió llegar. Su presencia, enfundada en un traje que valía más que todo el contenido de la habitación, era una disonancia visual y social, una incursión del mundo de los contratos en el reino de la pasión. Lía se sobresaltó al sentir su sombra, girando con una espátula en la mano como si fuera un arma. Su primer instinto fue la defensa, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y resentimiento. Esperaba que él continuara el interrogatorio de la terraza, que usara su secreto como una palanca para alguna estrategia incomprensible. Pero Arthur no dijo nada sobre el aeropuerto ni sobre su hermana. Entró en el estudio, lentamente, sus ojos grises barriendo el espacio no con el juicio que ella esperaba de su clase, sino con una curiosidad intensa y genuina. Ignoró el polvo, las manchas en el suelo, el desorden que siempre provocaba el desdén de su familia. Sus caros zapatos de cuero se movían con cuidado entre las obras, demostrando un respeto por el espacio que la desarmó. No era la mirada de un futuro cuñado haciendo una visita de cortesía. Era la mirada de un explorador descubriendo un territorio nuevo y fascinante. Sus ojos pasaron por encima de varias piezas terminadas y se detuvieron en la escultura que ella estaba creando la noche que sus padres le dieron la noticia. La figura de una mujer luchando por liberarse de una masa informe. Se acercó a ella, rodeándola, su expresión concentrada e indescifrable. Lía contuvo el aliento, esperando una crítica condescendiente o una pregunta vacía. En cambio, después de un largo momento de silencio, Arthur se volvió hacia ella, y la pregunta que hizo fue tan perspicaz que la golpeó directamente en el alma. «Esta figura», comenzó su voz baja y pensativa, «no está simplemente atrapada, ¿verdad? Parece que la prisión está hecha de la misma materia que ella, como si para ser libre tuviera que arrancarse una parte de sí misma». En una sola frase, había descifrado no solo la intención de la obra, sino la esencia misma de su existencia, el núcleo de su desesperación. El impacto de su comprensión la dejó sin palabras. Nadie, nunca, había mirado su arte y había visto su alma reflejada en ella. Sus padres veían un hobby desordenado, Isabela una excentricidad vergonzosa. Arthur, el hombre que representaba todo lo que ella despreciaba, el pragmatismo frío, las alianzas calculadas, la había visto con una claridad que era a la vez aterradora y profundamente seductora. Una lágrima solitaria que no pudo reprimir rodó por su mejilla polvorienta. «A veces», respondió ella, su voz apenas un susurro cargado de una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado a nadie, «la jaula es tan familiar que se siente como tu propia piel». Sus ojos se encontraron sobre la escultura de arcilla, y en ese instante ya no estaban hablando de arte. Estaban hablando de sus vidas, forjando una conexión silenciosa y profunda en el único lugar donde Lía se sentía verdaderamente ella misma. Un secreto compartido que era infinitamente más peligroso que un beso robado en un aeropuerto. La creciente conexión entre Lía y Arthur no pasó desapercibida para los ojos vigilantes de Isabela. Era una experta en el lenguaje de las apariencias, y lo que vio entre su hermana y su prometido era una peligrosa desviación del guión. No eran conversaciones obvias, sino momentos robados. Una mirada que se sostenía un segundo más de lo necesario a través de un salón lleno de gente,
la forma en que el cuerpo de Arthur se inclinaba sutilmente hacia Lía cuando ella hablaba, una sonrisa compartida sobre una escultura que nadie más entendía. Cada uno de estos pequeños era una grieta en la fachada perfecta que Isabela había construido para su futuro. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de su ambición. No era el miedo a perder un amor que no sentía, sino el pánico a perder su estatus, su victoria, su identidad como la hija perfecta. La duda se convirtió en sospecha, y la sospecha la impulsó a actuar con la misma precisión despiadada que su padre usaba en los negocios, contratando a un investigador privado para que desenterrara cualquier cosa que pudiera usar como palanca. El sobre llegó una tarde lluviosa, su contenido era más potente que cualquier veneno. Dentro, una sola fotografía impresa en papel barato. Era granulada, tomada desde un ángulo torpe por un paparazzi aficionado en el aeropuerto, pero la imagen era inconfundible y devastadora. Mostraba el beso, pero capturaba más que el acto en sí. Capturaba la esencia de la verdad que se escondía entre ellos. La desesperación cruda en el rostro de Lía, la forma en que sus manos se aferraban a las solapas de su traje y la expresión de Arthur, no de ira, sino de una conmoción que se mezclaba con una intensidad casi depredadora. Isabela no sintió una punzada de celos o de corazón roto. En su lugar, una calma gélida la invadió, la claridad de un general que acaba de encontrar el punto débil del enemigo. El escándalo no era una amenaza para ella, era su arma más poderosa. Sostuvo la fotografía entre sus dedos perfectamente cuidados, una sonrisa delgada y triunfante curvando sus labios. El juego había cambiado, y ahora ella tenía la carta ganadora. Convocó a Lía y a Arthur a la biblioteca de la mansión, un santuario de silencio y secretos familiares encuadernados en cuero. La habitación se sentía fría, a pesar del fuego que crepitaba en la chimenea. Isabela esperó a que ambos estuvieran de pie, incómodos, ante el pesado escritorio de caoba. Sin decir una palabra, deslizó la fotografía sobre la superficie pulida. La imagen quedó entre ellos, un testamento silencioso de su transgresión. El color desapareció del rostro de Lía. Una ola de náusea la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Vio el recuerdo no como un acto de liberación, sino como una prueba de su egoísmo, de su capacidad para la destrucción. Arthur mantuvo la compostura, pero una tensión imperceptible endureció la línea de su mandíbula. «He estado tan preocupada por ti, hermanita», dijo Isabela, su voz una seda envenenada. «Tu comportamiento errático. Y tú, Arthur querido, con una fusión tan importante en el horizonte, sería una pena que una distracción tan desafortunada saliera a la luz». El chantaje se desplegó con una precisión quirúrgica. Isabela no gritó ni acusó. Simplemente expuso los hechos como si estuviera presentando un plan de negocios. Si no detenían de inmediato cualquier relación que tuvieran, si Arthur no procedía con la boda según lo planeado, y si Lía no aceptaba su propio matrimonio arreglado con el señor Velasco, ella misma se encargaría de que la fotografía llegara a todos los blogs de chismes y juntas directivas. La ruina sería total. El imperio de Arthur manchado por el escándalo justo antes de su mayor triunfo, y la familia de ellas arrastrada a la bancarrota y a la desgracia pública, con Lía marcada a fuego como la destructora de hogares. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la pequeña esperanza de Lía. Se sintió como un veneno, una plaga que contaminaba todo lo que tocaba. El valor que Arthur le había hecho sentir, la belleza que había visto en su alma, se convirtió en cenizas. Solo quedaba la culpa, aplastante y absoluta. Cuando Isabela se fue, el silencio que dejó en la biblioteca fue más ruidoso que cualquier grito.
La fotografía permanecía sobre el escritorio, una mancha de verdad en un mundo de mentiras pulidas. Para Lía era como mirar el epicentro de un desastre que ella misma había provocado. El veneno de la culpa inundó su sistema, helado y paralizante. Cada respiración era un trago de veneno. Ya no veía en la imagen un acto de rebelión, sino la prueba irrefutable de su egoísmo. Había arrastrado a Arthur, un hombre que, a su manera, le había mostrado una bondad y una comprensión que nunca había conocido, al fango de los problemas de su familia. Lo había convertido en una vulnerabilidad, en un objetivo. La inminente ruina de su familia y la mancha en la carrera de Arthur no serían culpa de Isabela, serían culpa suya. «Soy un ancla», pensó, la garganta apretada por el dolor. «Todo lo que toco lo arrastro hacia el fondo. Él construyó un imperio y yo voy a ser la grieta que lo derrumbe». Más tarde esa noche encontró a Arthur en la misma terraza donde habían compartido su primera conversación real. La luna colgaba en el cielo, indiferente a la tormenta que se gestaba debajo. Él estaba de espaldas a ella, mirando la oscuridad del jardín. Su silueta era la de un hombre acostumbrado a llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Lía se detuvo en el umbral, armándose con una frialdad que no sentía. Había ensayado las palabras en su mente, cada una un pedazo de vidrio que tendría que tragar. Para protegerlo, tenía que destruirlo. Tenía que cortar el delicado hilo que había comenzado a tejerse entre ellos con el cuchillo más afilado que poseía, su aparente indiferencia. Se acercó, el sonido de sus pasos fue deliberadamente firme. Cuando él se giró, su rostro se suavizó por un instante al verla, pero la expresión de Lía, una máscara de resolución vacía, borró cualquier atisbo de calidez de sus ojos. «Tenemos que terminar con esto», dijo Lía. Su voz era un instrumento desconocido, plana y sin emoción. «Lo que sea que pienses que está pasando entre nosotros, no es real». Arthur la miró, su cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera tratando de resolver un complejo rompecabezas. No parecía enojado, sino decepcionado. El beso en el aeropuerto fue un error, un impulso estúpido de una chica desesperada. Y todo lo que ha venido después ha sido una complicación innecesaria. Usted tiene una fusión que proteger y un matrimonio con mi hermana que solidificará su futuro. Yo tengo un deber que cumplir. Eso es todo». Cada palabra era una traición a la verdad que había florecido en su estudio. Un insulto a la forma en que él la había mirado como si fuera la única obra de arte que importaba. Se obligó a mantenerle la mirada, rezando para que no viera el pánico que se arremolinaba justo debajo de la superficie. Arthur dio un paso hacia ella. Su intensidad era una fuerza física que la hizo retroceder. «No te creo», dijo en voz baja, pero con una certeza que hizo temblar la armadura de Lía. «Vi tus ojos ese día, y te he visto en tu estudio. No eres una mentirosa convincente». Él extendió la mano para tocar su brazo, y el simple calor de su piel a través de la tela fue una agonía. Lía se apartó como si se hubiera quemado. «Crea lo que quieras», espetó, su voz finalmente quebrándose con una emoción que sonó como ira. «Pero mantente alejado de mí. Eres el prometido de mi hermana, y yo no soy nada más que la deshonra de la familia. No me conviertas en tu problema». Se dio la vuelta y se marchó. Cada paso se sentía como si estuviera caminando sobre brasas. Lo dejó solo en la terraza, bajo la luz de la luna, con sus mentiras flotando entre ellos como fantasmas. ¿Crees que Lía hizo lo correcto al alejarlo para proteger su imperio y su reputación? ¿O debería haber confiado en él y haber luchado juntos contra el chantaje de su hermana? Dinos lo que piensas en los comentarios y suscríbete para no perderte el impactante final. El salón de eventos era una catedral de cristal y acero, un monumento al poder corporativo donde se celebraba la doble victoria de la fusión y el compromiso.
El aire, espeso con el aroma del éxito y el champán caro, asfixiaba a Lía. La habían colocado en una mesa discreta, un adorno incómodo en la gran celebración de su hermana. Se sentía como un fantasma en el festín, un espectro vestido de seda que observaba su propia vida ser negociada y sellada. Cada risa, cada brindis, era una palada de tierra sobre sus sueños. Observaba a Arthur, de pie junto a Isabela, su rostro una máscara de control tan perfecta que dolía. Había cumplido su promesa, se había alejado, y el vacío que su ausencia había dejado en ella era una herida física, un dolor sordo y constante que le recordaba el precio de su sacrificio. La victoria de su familia era su derrota personal, y esta noche era la coronación de su fracaso. Isabela subió al podio, bañada por la luz de un foco que parecía adorarla. Su sonrisa era un arma pulida, y su mirada encontró la de Lía a través de la multitud, un destello de triunfo cruel en sus ojos. Su discurso comenzó con agradecimientos vacíos, pero pronto se convirtió en una homilía sobre los valores que, según ella, sustentaban su éxito. Esta noche celebramos más que una fusión de empresas, dijo, su voz resonando con una falsa sinceridad. Celebramos la unión de visiones, las alianzas perfectas construidas sobre la base inquebrantable de la lealtad y la confianza. Cada palabra era una daga dirigida a Lía. En los negocios, como en la vida, uno debe saber reconocer el valor real y desechar todo aquello que es inestable, impulsivo y que amenaza con manchar una reputación intachable. La humillación pública fue total. Lía sintió que se encogía en su asiento, el rostro ardiendo, deseando que la tierra se abriera y la devorara. Cuando Isabela terminó entre una lluvia de aplausos, le cedió el micrófono a Arthur. Un silencio expectante se apoderó de la sala. Todos esperaban un brindis, unas palabras de cortesía que sellaran el acuerdo y el compromiso. Arthur se acercó al podio, su presencia dominaba la sala sin esfuerzo. «Gracias, Isabela», comenzó, su voz profunda y tranquila. «Tienes razón, esta noche celebramos el valor. Por eso, me complace confirmar que la fusión entre Monteiro Tech y el conglomerado de tu padre seguirá adelante. Será una de las alianzas más rentables de la década». Un suspiro de alivio recorrió a los padres de Lía. Isabela sonrió, victoriosa. Arthur hizo una pausa, y en ese silencio el mundo se detuvo. Sin embargo, continuó, su voz ahora con un filo de acero, el compromiso se cancela. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La sonrisa de Isabela se congeló, agrietándose como porcelana fina. Arthur ignoró la onda de choque que había creado. Sus ojos grises escanearon a la multitud atónita, buscando hasta que encontraron a Lía. Y entonces, hablando directamente con ella como si no hubiera nadie más en el universo, pronunció las palabras que redefinirían su mundo. «Construí mi imperio basándome en el valor auténtico», declaró, su voz resonando con una convicción absoluta. «Y cometí el grave error de casi aliarme con una farsa. El mayor activo en esta sala esta noche no es una empresa, no es un contrato. Es el coraje de una artista que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por su libertad». Sacó una copia del acuerdo de compromiso de su bolsillo y con un gesto deliberado y sonoro lo rasgó por la mitad. El sonido del papel rompiéndose fue como un disparo en el silencio. Y entonces, ante los ojos de todos, bajó del podio y comenzó a caminar. No hacia la salida, no hacia su mesa, sino directamente a través de la multitud que se apartaba como las aguas, en un camino recto e inquebrantable hacia Lía. El tiempo se detuvo cuando Arthur llegó a su mesa. Las miradas de sus padres eran una mezcla de horror e incredulidad, el rostro de Isabela una máscara de furia congelada. Pero Arthur no los vio. Sus ojos estaban fijos en Lía, creando una burbuja de silencio en medio del caos.
Sin decir una palabra, le tendió la mano. Era una oferta, una pregunta, una ancla en medio de la tormenta que él mismo había desatado. Con dedos temblorosos, Lía colocó su mano en la de él. Su agarre era firme y seguro, un contraste absoluto con el temblor que recorría su cuerpo. La sacó de su asiento y la guió a través del salón, la multitud abriéndose ante ellos como un mar bíblico. El zumbido de los susurros los siguió, pero se sentía distante. El único sonido real era el latido de su propio corazón, un tambor salvaje que marcaba el ritmo de su huida. El aire del pasillo era fresco y silencioso, y el contacto de su mano era la única realidad tangible en un mundo que se había vuelto irreconocible. La encontró en la misma terraza bañada por la luna, el escenario de su dolorosa ruptura, el aire fresco de la noche, que antes le había parecido un consuelo, ahora estaba cargado de una tensión insoportable. Una vez que estuvieron a solas, la presa de su control se rompió, pero no con alivio, sino con una ola de pánico y culpa. Se apartó de él, su voz un susurro desgarrado. «¿Qué has hecho?», lo acusó, las palabras tropezando unas con otras. «Lo has arruinado todo, tu reputación, la fusión, mi familia. ¿No entiendes? Soy un veneno». La creencia de que era una fuerza destructiva estaba tan arraigada en ella que ni siquiera su gran gesto podía arrancarla de raíz. Las lágrimas corrían por su rostro, no de gratitud, sino de terror por las consecuencias. «Deberías haberme dejado ir. Deberías haberte salvado a ti mismo». Era su último y desesperado intento de protegerlo de sí misma, empujándolo lejos con la misma fuerza con la que su corazón anhelaba aferrarse a él. Arthur no la dejó retroceder. Acortó la distancia entre ellos, tomando suavemente su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Sus ojos grises, despojados de toda frialdad y pragmatismo, ardían con una emoción cruda y poderosa que la dejó sin aliento. «Escúchame», dijo, su voz profunda y resonante con una verdad inquebrantable. «¿Arruinar mi reputación? Lía, mi reputación era una jaula dorada. Mi mundo era un libro de contabilidad, una serie interminable de ceros y unos sin alma. Y entonces llegaste tú, con tu caos, con tu arte, con un beso que fue el único acto honesto que había sentido en años». Una de sus manos acarició su mejilla, limpiando una lágrima con el pulgar. «Ese valor del que hablé no era solo por tu libertad, era por la mía. Salvaste mi alma de la bancarrota, Lía. El precio de cualquier empresa es nada comparado con eso. Te amo. Te he amado desde el momento en que vi tu coraje en medio de tu desesperación». Sus palabras, tan directas e inequívocas, fueron el antídoto contra el veneno de la duda que la había consumido durante toda su vida. El «te amo» no fue un susurro romántico, sino declaración de hechos, tan sólida y real como el imperio que él había construido. La verdad de su confesión finalmente demolió las paredes que ella había erigido alrededor de su corazón. El valor que él veía en ella no era una ilusión, era real. Las lágrimas que ahora fluían eran de una catarsis pura, de un alivio tan profundo que la hizo temblar. «Yo también te amo», susurró ella, la admisión finalmente liberada de su prisión de culpa. Se alzó sobre las puntas de los pies y lo besó. Este beso no tenía nada de la desesperación febril del aeropuerto. Era lento, deliberado, un intercambio de almas. Era una promesa silenciosa, la primera frase de una historia que finalmente estaban escribiendo juntos en sus propios términos, sellando su reconciliación bajo la mirada cómplice de la luna. El escándalo, tal como Isabela lo había predicho, fue monumental. Pero Arthur no era un hombre que reaccionara a las tormentas. Él era la tormenta. En lugar de esconderse, controló la narrativa con una maestría estratégica que dejó a sus adversarios sin armas.
en una sola declaración pública, enmarcó la ruptura no como un acto de infidelidad, sino como un rechazo a los valores anticuados de los matrimonios de conveniencia, posicionándose como un visionario que solo invertía en autenticidad, tanto en los negocios como en la vida. El imperio de Isabela y sus padres, construido sobre la frágil base de las apariencias y la reputación, se desmoronó cuando el jugador más poderoso de la sala declaró que sus reglas eran obsoletas. Neutralizados por su propia superficialidad, se convirtieron en un eco del pasado, mientras Leah, protegida por el gesto de Arthur, comenzaba a construir su propio futuro, libre de las cadenas del deber y la vergüenza. 6 meses después, el aire no olía a cera de abejas ni a perfume caro, sino a pintura fresca y a las posibilidades ilimitadas del éxito. Leah se encontraba en el centro de una galería de arte minimalista y brillante, inundada de luz y de los murmullos de admiración de la élite cultural de la ciudad. Era la noche de apertura de su primera exposición individual, financiada por la recién creada Fundación de las Artes Monteiro. Ya no era la chica del escándalo ni la oveja negra de la familia. Era la artista del momento, vestida con un sencillo vestido negro que le permitía brillar a su arte. Se movía entre los invitados con una confianza serena y una sonrisa genuina. Explicaba sus esculturas. Su voz ya no era un susurro de disculpa, sino una declaración apasionada de su visión del mundo. Su validación no provenía de un apellido o un matrimonio, sino del sudor, la arcilla y el alma que había vertido en cada una de sus creaciones. En el centro de la galería, como un faro, se erigía su obra maestra, una escultura de 2 figuras entrelazadas en un beso que parecía desafiar la gravedad, titulada Un beso que cambió un destino. Mientras la contemplaba, sintió una presencia familiar a su lado. Arthur la observaba, no con la intensidad analítica del CEO, sino con el orgullo y la ternura de un hombre enamorado. «He cerrado tratos por miles de millones», dijo en voz baja, su voz una caricia privada en medio del murmullo público. «Pero la mejor inversión que he hecho en mi vida has sido tú». Tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Leah, he pasado mi vida construyendo un imperio de acero y cristal. Es frío y está vacío sin ti. Quiero construir algo real, algo que respire, algo que dure. Cásate conmigo, no como un contrato, sino una sociedad de por vida». Ante su propia obra de arte, Leah lloró, esta vez de pura felicidad, y su sí fue el único sonido que importó en el universo. En un mundo que a menudo valora las alianzas por encima del afecto y las apariencias por encima de la verdad, la historia de Leah y Arthur nos recuerda una lección eterna. El verdadero valor no se encuentra en las cifras de una cuenta bancaria, sino en el coraje de un alma auténtica. Nos enseña que el amor verdadero no es ciego, sino que, por el contrario, es la única fuerza capaz de ver quiénes somos realmente, más allá de las máscaras que nos vemos obligados a llevar. A veces, todo lo que se necesita es un momento de rebelión desesperada, un beso que rompe un destino, para encontrar el único imperio que realmente importa, el que se construye en el corazón de otra persona. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, dale a me gusta. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.